La parte de todos, bueno, los últimos 40 minutos de la clase de hoy, eh, vamos a ver el tema de área de una superficie. Van a ver que la cuestión es totalmente semejante a cuando utilizábamos el teorema de Jacobi para hacer un cambio de coordenadas. Sin embargo, ese era más general porque no solamente se aplicaba a cosas que en particular son superficies, como vamos a ver aquí. Eh, entonces, hasta el momento hemos estudiado las superficies desde el punto de vista de la diferenciabilidad y ahora vamos a empezar a estudiar otras estructuras geométricas que llevan a superficies y una de ellas, que es muy importante, y es la única que veremos aquí realmente, es la primera forma fundamental que lo que hace es eh, heredar el producto interno de R3, de R3 sí, en la superficie. Entonces, como la superficie es localmente parecida al plano R2, ya que en una vecindad de ese punto se puede ver como el espacio tangente a esa superficie que va a ser isomorfo al espacio tangente en R2 en ese punto, y lo cual va a ser totalmente isomorfo a R2. Entonces, en otras palabras, quiere decir que es localmente euclidiano, como ya hemos visto. Y luego el producto interno de R3 va a inducir eh, sobre cada plano tangente un producto interno. Entonces, eso voy a ponerlo aquí arribita. Digamos, el producto interno de R3, como ya habíamos visto también en cálculo 3 y en el repaso de cuando empezamos con la integral de línea, este producto interno es el producto interno en R3, pero puesto en un punto. Solamente que ahora este punto va a estar restringido a estar en la superficie y en particular va a pertenecer al espacio tangente a esa superficie. Entonces, realmente si tenemos dos vectores tangentes U y B este, que pertenecen a la superficie, ese producto interno para esos dos vectores tangentes a la superficie va a ser el producto interno entre esos mismos vectores tangentes en R3. Y como sabemos, el producto interno eh, una forma, es una función bilineal, es una función bilineal que va del producto cartesiano de los espacios vectoriales al campo. Entonces, en este caso nuestro campo es R, y entonces esta cosa va a ser lineal tanto en la primera coordenada como en la segunda. Y es un producto definido positivo, es decir, que B con B es mayor que cero siempre y cuando el B sea distinto de cero. Este, entonces, eso lleva a la siguiente definición. A la forma cuadrática I de P definida del espacio tangente a la superficie a los reales tal que, eh, dado un vector tangente aquí, esta función se define como el producto interno de B con B en el punto P, que es la norma del vector al cuadrado mayor o igual que cero, va a ser la primera forma fundamental de una superficie regular M contenida en R3 en un punto de esa superficie, que no es más que la métrica. Digo, aquí no vimos subvariedades, iba a decir subsuperficies, pero no, eso no se ve aquí. Digamos, en general, este, subvariedades, y ver cómo la métrica de la variedad se hereda, o más bien que la métrica de la subvariedad hereda la métrica de la variedad, algo así estamos viendo aquí. Sería como ver como R3
la variedad de dimensión mayor y como una subvariedad de eso, una superficie de dos dimensiones como la que hemos visto, pero bueno, eso no lo vimos aquí. Pero en esencia es eso, es la manera en que se hereda la forma de medir de R3 en la superficie. Eh, entonces, geométricamente esta primera forma fundamental va a permitir medir en una superficie, eh, con lo cual vamos a poder calcular longitudes de curvas, ángulos entre vectores tangentes y áreas de regiones en la superficie, sin hacer referencia al espacio ambiente R3 donde la superficie está. Entonces, así es como se va eliminando poco a poco el R3 de fondo, pero bueno. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, a ver lo que sigue. Sí, un ejemplo. Vamos a dar la expresión en coordenadas del mapeo de la primera forma fundamental. Entonces, lo que tenemos es la superficie metida en R3, la superficie M, en R3, un punto de esa superficie y una vecindad de ese punto, de manera que existe una función phi que nos manda un subconjunto abierto de R2 que tiene coordenadas u, b a un subconjunto de esta vecindad que tenemos aquí, ¿no? Entonces aquí adentro va a caer el phi de u, como ya hemos visto múltiples veces. Entonces este punto de aquí, digamos, es q de coordenadas u0, b0, de manera que el punto P acá arriba en la superficie va a ser phi de u0, b0, lo cual, como el phi es un homeomorfismo, vamos a tener que el punto Q va a ser la phi a la menos 1 del punto P. Entonces vamos a ir escribiendo esto como M es superficie, que es lo que escribimos en el dibujo. Eso implica que para todo punto de la superficie existe una carta en el atlas que cubre esa superficie phi, tal que esta función phi nos manda un abierto de R2 a phi de u que está contenido en una vecindad de R2 que ya simplemente ponemos así, digo de R3. Ahora, como la primera forma fundamental come vectores tangentes, pues vamos a dar uno. Entonces vamos a llamarle W, un vector tangente al punto P de la superficie. Entonces lo que hemos dicho siempre, pues si tenemos un vector tangente W aquí, eso quiere decir que existe una clase de equivalencia de curvas tal que tienen a este vector como vector tangente, y dentro de toda esa clase de equivalencia de curvas podemos tomar un representante que llamamos alfa, que va de un intervalo i abierto en R a la superficie, tal que alfa en 0 es el punto P, que es el que tiene como coordenadas x0, y0, z0, que es este phi a la menos 1, perdón, que es este phi de u0, b0. Entonces aquí si lo ponen, que es justamente la parametrización evaluada en el punto 0, b0. Por ejemplo, si u0, b0 es el punto 1, 1, entonces el punto P va a ser la phi evaluada en 1, 1, que nos va a dar componentes x0, y0, z0 que van a depender de las funciones que conforman esa phi. Y de manera tal que alfa' en 0 es el vector W en el punto P o alfa de 0, ¿no? En el punto P, que ya no ponemos para no este, llenar más de cosas aquí. Entonces es esta curva alfa que va de este intervalo ahí, y como sabemos, podemos bajar esta curva a esto que ya conocemos nosotros aquí como una función de R en R2, o sea, una curva en R2, de manera que esto que ya hemos visto muchas veces es alfa compuesta con phi a la menos 1. Y alfa pues es la composición de esta alfa compuesta phi a la menos 1 con esta phi. Y lo mismo este vector tangente, pues aquí abajo está su proyección, digamos, en el espacio R2 o en el plano tangente realmente. O sea,
Aquí lo ponemos así, pero realmente en este punto hay un plano tangente, de manera que este vector es el vector tangente a esta misma curva. No sé si se entienda eso bien, pero con Kevin están resolviendo todas esas cuestiones, me parece, ¿no? Entonces, la curva alfa de t es la composición de alfa compuesta con phi a la menos 1 compuesta con phi en t, como podemos ver aquí, ¿no? Esta alfa es la composición de alfa compuesta con phi a la menos 1 compuesta con phi, y eso me manda la curva aquí arriba. Y ahondando en esto que dije, o sea, hagan de cuenta que esta es una forma de verlo y la otra es que, bueno, se han entendido todo hasta aquí, es que en este punto, en esta vecindad, eso se parece al plano tangente. Y entonces, en esa vecindad de esta curva es como si estuviera en el plano R2. Y entonces el vector tangente a esa curva, que es este, es como si fuera el vector tangente a la curva de aquí, ¿no? Siendo la mejor aproximación lineal. Entonces, esto sería la función phi evaluada en alfa compuesta phi a la menos 1 de t, que son las componentes, como ya hemos visto varias veces. Si las coordenadas son v, entonces este es u de t, b de t. Entonces, donde t pertenece a menos a, que es el intervalo i, o de hecho, no necesariamente así, sino un intervalo que contenga el cero, ¿no? Por cómo lo estoy definiendo acá. Pero da igual si se pone un t0, entonces un intervalo que contenga el t0. Entonces esto ya lo hicimos también, sacamos la derivada de esto, que sería derivar esta composición, sería la parcial de phi con respecto a xy. Entonces aquí ya me voy a ir más rápido por la derivada de xy con respecto de t, porque ya lo hemos hecho. Evaluado en el punto t igual a 0, entonces esto sería la parcial de phi con respecto a xy, evaluada en el punto phi a la menos 1 compuesta con alfa de t. Estamos igualando en t igual a 0, entonces en 0 por la derivada de x1 con respecto de t, que es x1 son las componentes de la curva abajo, que es la u de t, entonces sería u' en 0. Bueno, pero aquí puse la i, entonces ya estamos sumando, digamos, sobre esto. Sería la parcial de phi con respecto a x1, que sería la u, evaluado aquí por dx1, o sea, du con respecto de t, u' en t igual a 0, más la parcial de phi con respecto de b en este mismo punto por la derivada de x2, que es b, o sea, b' en t igual a 0. Y entonces esto no es más que phi a la menos 1 compuesta en alfa de 0, es la phi a la menos 1 compuesto en alfa en 0, pero alfa en 0 es el punto P, o sea, P también es alfa en 0. Y phi a la menos 1 de P, donde este es el punto Q, entonces este punto es su 0, B0. Entonces esto es la phi u evaluado en un 0, B0 por u' en 0, más phi b en un 0, B0 por b' en 0. Entonces, esta es la expresión de nuestro vector tangente. Digamos, este es alfa prima. Vamos a ponerle aquí para que esté bien, en t igual a 0, ¿no? Entonces, este sería alfa prima en 0, que es el vector b. Entonces, IP en b es el producto interno de b con b en el punto P, que por definición es b punto b. Entonces, esto es phi de u por u' en 0 más phi de b por b' en 0, phi de u con u' en 0 más phi de b con b' en 0. Entonces, este producto interno pues es la u' cuadrada en 0 por phi u, bueno, lo voy a poner así, phi u, más dos veces u' en 0, b' en 0 por phi u, phi b, más b' al cuadrado en 0, phi b, phi b. Y estos son los componentes de la primera forma fundamental, es decir, esto es igual a E
por prima en cero al cuadrado más por prima en cero, prima en cero por f más b' al cuadrado en cero por g. Entonces justamente de aquí viene la definición que está aquí. Ah, no, de hecho aquí no la tengo, eso lo vamos a hacer después. Ok, entonces a este fiu le llamo E, a este phi b le llamo F y a este producto interno phi de B con phi de B le llamo G. Entonces, este, vamos a ponerle aquí así, donde E es E evaluado en el punto U0, B0, es phi de U en el punto P, F en U0, B0 es el producto interno de phi de U con phi de B que no necesariamente tienen que ser perpendiculares, y G de U0, B0 que sería phi de B, phi de B en P. Entonces, estos son los coeficientes de la primera forma fundamental en las coordenadas. Sí, es decir, o sea, nuestras coordenadas x igual a u, b. Entonces, lo que quiere decir es, esto que está aquí es independiente de las coordenadas. Dada una carta coordenada, la expresión de la primera forma fundamental son nuestros coeficientes en ese punto. O sea, en la base dada por estas coordenadas phi de u, phi de b, de el espacio tangente a la superficie. Entonces, si dejamos correr P sobre la vecindad correspondiente a phi de u, entonces obtenemos las funciones en toda esa vecindad E de v, F de v y G de v. Entonces, digo, este P ya no se pone porque se entiende que lo estamos haciendo respecto a un punto. Entonces, ¿qué más iba a hacer aquí? Ya se me olvidó. Ok, entonces son los coeficientes de la primera forma fundamental. Esa primera forma fundamental entonces se puede escribir como una matriz. Su representación matricial de la primera forma fundamental en ciertas coordenadas se ve así. Y entonces esta función IB de P la escribimos como el transpuesto del vector tangente por la matriz, por el vector tangente B. Pues ahorita que hagamos un ejemplo se va a entender esto. Esta es una representación matricial en estas coordenadas de esa forma cuadrática. ¿Qué más? Bueno, notar que, bueno, si llevan un curso de geometría diferencial van a ver y van a estudiar que muchas propiedades locales se pueden escribir en términos de esta cosa, por eso tiene el nombre primera forma fundamental. Hay una segunda forma fundamental y una tercera forma fundamental que no vamos a ver acá. Pero, si tenemos dos superficies distintas, por ejemplo, si la primera forma fundamental es igual en una vecindad, eh, este, de cada una de esas superficies, eso va a significar que en lo que respecta a en lo que respecta a las cuestiones métricas intrínsecas como longitud, ángulos y áreas, como mencioné al principio, este,
Por ejemplo, si tienen un plano y tienen un cilindro y calculan la forma fundamental para cada uno de ellos, van a encontrar que es la misma. Entonces, eso va a significar que localmente se calculan de la misma manera tanto longitudes, áreas y ángulos. Entonces, eso va a tener que ver con algo que se llama curvatura gaussiana y viene un teorema muy importante que es el teorema del egregio de Gauss que dice que la curvatura gaussiana de una superficie es invariante bajo isometrías, entonces bajo isometrías locales. Entonces, eso, esa curva, cuando se encuentran igualdades de la primera forma fundamental para superficies distintas, se relacionan mediante algo que se llama curvatura gaussiana, que no vamos a ver aquí porque realmente no estamos estudiando las superficies y todas sus propiedades, solamente las cuestiones métricas y a partir de ahí encontrar una forma de integrar sobre una función que va de una superficie a los reales, por ejemplo. Pero si llegan a calcular esas cosas van a darse cuenta que es lo mismo, que eso se relaciona con el teorema egregio de Gauss. Ahora, por ejemplo, en lo que respecta a la longitud de una curva, pues nosotros tenemos la superficie M en un abierto que ya no lo voy a pintar, o sea, tenemos la curva esta, entonces una curva alfa, tenemos la parametrización phi, tenemos esta curva que es la alfa compuesta con phi a la menos 1, que es la curva en R2 con las coordenadas V acá definidas en un abierto U DRN. Entonces, para la curva aquí abajo, es decir, para la curva que va de I a R2 dada por alfa compuesta con phi a la menos 1, ya sabemos calcular su longitud. Y esa longitud para esta curva es S de t, sería la integral de 0 a t de la norma de la derivada de t, ¿no? ¿Y cómo se deduce esto? Ya lo vieron en cálculo 2. Entonces, esto que está aquí es el producto interno, o sea, es el producto interno de alfa de t con alfa de t a la 1 medio diferencial de t, el producto interno en R3. Pero esto por lo que hemos visto sería la integral de 0 a t de alfa, perdón, aquí es alfa prima, de alfa prima de t, alfa prima de t en el punto P a la 1 medio. Y esto es justamente la integral de 0 a t de la raíz cuadrada de la primera forma fundamental evaluado en el vector alfa prima de t diferencial de t. Entonces, la curva alfa sería la phi evaluado en esta curva que vamos a llamar beta. Entonces, la phi compuesta con beta. Y eso está contenido en una vecindad que llamamos B, ¿no? Aquí, que realmente es y aquí esta es la U, que sería la phi evaluada en U, quedaría aquí adentro de la B. Entonces, esto está contenido en esa vecindad B que está en M. Entonces, la longitud de la curva aquí arriba sería S de t igual a la integral de 0 a t, que es la raíz cuadrada de la primera forma fundamental, que como hemos visto, la primera forma fundamental ya la calculamos en una carta coordenada aquí. Entonces, obviamente tenemos que dejar correr y no solamente sobre un punto. Entonces, estas son las funciones en t y estas C son funciones en u, b. Entonces, es la raíz cuadrada de todo esto, ¿no? Entonces, es la raíz cuadrada de e por u' al cuadrado más 2f por u' b' más g por b' al cuadrado diferencial de t. Entonces, para calcular cuánto es la longitud de esta curva acá, damos una carta coordenada y llegamos a que la expresión es esta en términos de la primera forma fundamental. Entonces, del teorema fundamental del cálculo, esto implica por el teorema fundamental del cálculo que la derivada de s con respecto de t es igual a la raíz cuadrada de todo eso, ¿no?
es igual a esto. Entonces eso implica que ds cuadrada sea igual a e por u' cuadrada más 2f u' b' más g por b' cuadrada diferencial de t al cuadrado. Pero estas u' son derivadas con respecto a t, entonces este ds cuadrado se puede escribir como e por du al cuadrado más 2f du db más g por db al cuadrado. Entonces, si se acuerdan, la métrica era ds cuadrada igual a g y j de x y wedge de xj, ¿no? Entonces, en este caso, estamos obteniendo la métrica en la superficie. La métrica en la superficie, en este caso, sería g de u igual a e. G de v sería f. G de bu, que sería g de bu db du, pero como lo estamos juntando, esto cambiaría a menos g de bu du db, y esto vemos que es 2f, entonces esta g de bu es igual a menos f, y esta g de bb sería la g de aquí. Entonces es la métrica de la superficie, es e f menos fg. Ah, pero estos son antisimétricos, con el otro me queda un medio de eso, perdón, sería positivo aquí. Entonces es la métrica de m, como bien les dije, entonces, y es la primera forma fundamental, justamente. Entonces, la primera forma fundamental, con todo lo que ya hemos aprendido hasta ahorita, no es más que la métrica asociada a la superficie. Ok. Entonces, por ejemplo, si ahora queremos encontrar la intersección de dos vectores tangentes o de dos curvas en una superficie, entonces tenemos una superficie y tenemos dos vectores tangentes b y w. Entonces, como son vectores tangentes, hay dos clases de equivalencia y de cada clase escogemos a un representante. Entonces, encontrar el ángulo entre esos dos vectores es el equivalente a encontrar el ángulo entre, vamos a llamarle beta, entre las dos curvas, alfa y beta. Entonces, dados b y w, vectores tangentes a la superficie en un punto P, existen dos curvas alfa y beta que van de I a M, tales que, y bueno, aquí voy a quitar el cero, pero también para que vean que es lo mismo, o sea, no tiene ningún problema. Alfa prima en T0 es igual a B y beta prima en T0 es igual a W. Se cortan en T igual a T0, es decir, en el punto alfa de T0. Entonces, nosotros sabemos que el producto interno entre dos vectores es igual a la norma de B. Este producto interno es el producto interno en RP. Y esto es la norma de B por la norma de W multiplicado por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, que sería alfa. Entonces, donde beta, perdón, beta, donde beta es el ángulo entre el vector B y el vector W. Entonces, de aquí obtenemos que el coseno de beta es igual al producto interno de B con W en el punto P entre la norma de B por la norma de W, que es la misma expresión que tenemos en Rn, de hecho. Entonces, dada la parametrización phi, el coseno de beta va a ser, estos vectores pues van a estar dados por estas alfas primas en los puntos T0, entonces va a ser alfa prima de T0
con beta prima de T0 entre la norma de alfa prima y la norma de beta prima. Entonces, aquí me estoy yendo rápido porque todo esto ya lo hemos visto, cómo calcularlo. Entonces, si calculamos PW, eso va a ser alfa prima en T0, o bueno, lo voy a dejar ya sin los T0, alfa prima y beta prima. Pero dada la parametrización, este alfa prima lo podemos escribir en términos de los vectores tangentes del espacio tangente, es decir, ya lo que tenemos es una superficie, tenemos un punto, y entonces en ese punto hay un plano tangente. Y entonces este plano tangente es generado por los vectores phi de u y phi de b, no necesariamente perpendiculares. Y entonces cualquier vector aquí, que eso ya lo demostramos, se puede escribir como combinación lineal de estos dos. Entonces justamente alfa prima va a ser, vamos a decir, componentes y derivadas 1, u prima, 1 prima phi de u más b1 prima phi de b, coma, las componentes de beta serían u2 prima phi de u más b2 prima phi de b, y eso va a ser igual, si hacemos todo el producto interno, este, vamos a llegar a que va a estar en términos de la primera forma fundamental, ¿no? Por ejemplo, u1, 1 prima con u2 prima, phi de u, que sería la e, producto punto, etcétera, ¿no? Entonces, así se encuentra el ángulo entre los dos vectores y luego se calcula la norma de alfa prima de la misma manera, etcétera. Así se puede calcular. Eso ya no lo voy a poner explícitamente, pero les muestro esto para que vean que ya se pueden calcular ángulos entre dos vectores tangentes aquí, utilizando todo lo que ya sabemos. Entonces, si tenemos, en el caso especial de una parametrización este que sea, bueno, esto es lo que ya habíamos visto, alfa confiable a -1, pero lo pongo por si, que habíamos visto que esto era a u0 más t, b0 y análogamente con la otra. O sea, si tenemos la parametrización que nos manda las curvas coordenadas, estas que teníamos así y así, en curvas coordenadas en la superficie, de manera tal que alfa prima en 0 sea la phi de u y beta prima en 0 sea la phi de b, entonces son vectores perpendiculares, de manera que el coseno entre esas dos curvas va a ser el phi de u con el phi de b, perdón, no necesariamente perpendiculares, pero son las coordenadas. Entonces, en el caso de las curvas coordenadas tenemos las segundas componentes 0 aquí, ¿no? Por ejemplo, B1' sería 0 para el alfa y U2' sería 0 para la beta. Entonces, si lo escribimos y lo hacemos como está aquí, van a llegar a que esto es phi de u, phi de b, entre la norma de phi de u por la norma de phi de b, y eso es f entre la raíz cuadrada de e por g. Entonces, para estas curvas coordenadas, encontrar el ángulo entre estos dos sería 90 grados, pero bajo la phi, esto se manda en dos que a veces resulta que sí son perpendiculares y a veces no. Un ángulo aquí que va a ser beta. Entonces, perdón, si se cumple que phi de u es perpendicular a phi de b, es decir, que phi de u con phi de b es igual a 0, lo cual implica que f sea igual a 0, eso implica que el coseno de beta es igual a 0 y entonces beta es igual a pi medio, siendo entonces estas curvas también ortogonales aquí. Entonces, si eso pasa, la parametrización phi se llama ortogonal. Y ya nada, nos quedan 5 minutitos de esto.
Entonces se llama parametrización ortogonal. Entonces déjenme ver el ejemplo. ¿Cuánto es mucho? Creo que, bueno, más o menos. Pero creo que sí lo acabamos. Contemos el área. Creo que hay que hacer ahí. Un ejemplo. Eh, Vamos a tomar la esfera y una carta en coordenadas esféricas. Entonces, esta carta que estoy dando aquí, donde teta va de 0 a pi y donde phi va de 0 a 2 pi, entonces, como teta va de 0 a 2 pi abierto, eso quiere decir que empieza aquí la phi da toda la vuelta. Entonces, todo en este punto no está. Y luego cuando voy de 0 a pi, entonces todo este, toda esta línea o esta media circunferencia sin los polos no va a estar en la esfera. O sea, me mapea este cuadrado, eh, 0 pi a 0,2 pi en la esfera sin esta media circunferencia. Entonces la imagen de esta carta phi es la esfera menos esa circunferencia, donde esa circunferencia es el conjunto de puntos en R tales que x cuadrada más y cuadrada es menor que 1 y la x es positiva nada más. Entonces, la otra, la que está por atrás, esa sí está incluida en esta parametrización. Entonces, vamos a calcular la primera forma fundamental y quizá agregue cómo calcular el área, porque voy a mencionar algunas cosas al respecto de esto que tiene que ver con los conjuntos de medida cero. Pero dado el tiempo que me queda aquí, que son 4 minutos, no me va a dar tiempo. Entonces, calculamos, esta ya demostramos, o habíamos visto que era una carta coordenada, ¿no? Antes, con ese teorema de que si ya sabíamos que la superficie, que la cosa del conjunto era una superficie, entonces simplemente había que ver que esa parametrización cumpliera ciertas propiedades y lo hicimos. Si calculamos las derivadas, nos toca phi de teta que coincide justamente con el vector normal, e de teta en los ejemplos que ya hemos visto. No voy a redundar aquí porque ya lo vimos aquí en este curso, no es que lo hayan visto y también lo vieron en cursos anteriores, pero eso ya lo revisamos. Entonces, en este caso, para r igual a 1 coincide con el vector tangente normal, que es e teta gorrito, que es lo mismo que teta gorrito. Y el phi de phi, que es derivar esto con respecto de phi, nos da que este phi de phi es el seno de teta por el vector unitario phi gorrito, si revisan en lo que ya habíamos hecho antes. De manera que para calcular la forma fundamental, aquí lo hice metiendo las parametrizaciones, bueno, las derivadas de la parametrización. Entonces obtenemos que esto es igual a 1, por ejemplo. Este es 0 y este es seno cuadrado de teta, pero observando esto que está aquí, como phi teta es lo mismo que teta gorrito, entonces la E es phi teta, que es teta gorrito, y esos son unitarios, entonces eso es igual a 1. Luego la phi con la phi teta es seno de teta phi gorrito con teta gorrito, y como phi teta gorrito son perpendiculares, esto es igual a 0. Y phi de phi con phi de phi es seno de teta phi gorrito, seno de teta phi gorrito, que es seno cuadrado de teta phi gorrito. Y esto, como ya es una base ortonormal y habíamos probado eso antes, esto simplemente es seno cuadrado de teta. Entonces, la matriz asociada a la segunda forma fundamental, entonces aquí recordar, y eso ya lo había puesto acá, pero creo que no lo puse. La primera forma fundamental es la métrica de la superficie. Entonces, la primera forma fundamental es esto. Ahora, aquí el espacio tangente a la esfera es generado por estos dos vectores phi teta y phi phi. Estos dos. Entonces aquí tenemos el plano tangente a una vecindad de este punto, ¿no? Entonces, si queremos encontrar ciertas curvas, bueno, dado el vector tangente,
ese vector lo puedo escribir como combinación lineal de esa base. Y entonces calculo la primera forma fundamental en esa base. Entonces resulta que la primera forma fundamental es a cuadrada más b cuadrada por el seno cuadrado de teta, es decir, depende solamente de las componentes del vector b en esta base. Y si lo vemos como matrices, pues es el AB, que son las componentes de B por la primera forma fundamental por el vector B, y eso nos da lo mismo exactamente. Entonces aquí E vale 1, F vale 0 y la G vale seno cuadrado de teta, como ya habíamos visto. Entonces voy a tomarme unos minutos para terminar de explicar este ejemplo. Vamos a tomar curvas en esa vecindad que hacen un ángulo beta con los meridianos, al phi igual a constante. Entonces los meridianos son cuando la phi es constante, es decir, yo me muevo de aquí para acá y lo dejo en un punto, por ejemplo, en pi medios, por ejemplo, aquí. Entonces eso va a generar una curva cuando mueva teta. Entonces todos estos son meridianos. Entonces vamos a tomar curvas que hagan un ángulo beta constante con esos meridianos. Y esas curvas se llaman loxodromos, que son importantes porque son las curvas de ruta, por ejemplo, en barcos y cosas de ese estilo, en la esfera. Entonces, este parche me manda esta esfera sin esta media circunferencia, y entonces estamos mandando estas curvas con phi constante aquí a estos meridianos, y vamos a tomar curvas como esta amarilla que forman un ángulo beta constante con la esfera, y vamos a encontrar la ecuación de esas curvas justamente. Entonces la alfa de t es lo que ya habíamos calculado antes en el plano teta phi, y entonces se forman en teta constante, el vector tangente es ese. Entonces usamos nuestra condición, que es coseno de beta, lo que había encontrado acá, esta expresión de aquí, con phi de teta con la curva alfa prima de t. Entonces, alfa es la curva alfa que está, esta curva amarilla alfa que pinté aquí. ¿Ok? La cual tiene componentes A, B, así le pusimos aquí. O teta prima, phi prima, ¿no? Entonces, hacemos el producto interno, calculamos esto como está aquí abajo, eso ya lo checan y me da teta prima entre la raíz cuadrada de esto. Entonces, como beta es constante, lo que vamos a hacer es resolver esta ecuación diferencial. Entonces pasamos todo de este lado, elevamos al cuadrado, utilizamos las propiedades trigonométricas que conocemos, de manera que al final podemos escribir esto como una ecuación separable. Teta prima al cuadrado entre seno cuadrado de teta igual a phi prima al cuadrado entre tangente cuadrado de beta. Entonces sacamos la raíz en ambos lados, tenemos teta prima entre seno de teta igual a más menos phi prima entre tangente de beta. O de teta entre seno de teta igual a más menos de phi entre tangente de beta. Y como tangente de beta es constante, podemos integrar esto. Y bueno, lo reordenamos. Uno entre el seno es cosecante. Entonces tenemos cosecante de teta igual a más menos de teta, tangente de beta. Si integramos esto, la integral de la cosecante es el logaritmo natural de tangente de teta sobre 2, igual a más menos 1 entre tangente de beta por phi más c. Y eso es igual a más menos phi más c por tangente de beta, donde esta constante c se determina conociendo el punto en la superficie, en este caso en la esfera. Por ejemplo, si el punto es pi medios, phi de pi medios, pi, como pueden revisar de la ecuación de phi, nos da menos 1, 0, menos 1, y entonces logaritmo de tangente de pi cuartos, que es logaritmo natural de 1, que es 0, es igual a más menos pi más c por cotangente de beta, y de ahí encontramos que la constante c tiene que ser menos más pi entre cotangente de beta. Entonces, esta c va a depender de qué punto tenemos. Entonces, de hecho, lo pueden encontrar en general sustituyendo teta 0 aquí y phi 0 aquí, despejando y encontrando la c en términos de eso y describiendo su función de esa manera, ¿no? Ahora, este resultado de aquí, ¿cómo se obtiene? Pues integrando la cosecante con ese truco que aprendieron en cálculo 2, y luego dándose cuenta que la tangente de teta sobre 2 es esto justamente. Ocupando propiedades trigonométricas, se llega a que es eso justamente. Entonces, esto es logaritmo natural de tangente de x entre 2.
que es lo que está aquí. Entonces esto nos da la ecuación de esas curvas loxodrómicas. Con lo cual tenemos una aplicación de todo lo que expliqué anteriormente para calcular ¿cómo se llama? El ángulo entre dos curvas. Entonces, es una aplicación de eso, en este caso bonito de la esfera, para esas curvas de ruta que se utilizan en la navegación. Entonces, lo que nos falta es esto de encontremos el área, creo que es un ejemplo que iba a hacer. Y luego justamente el área de la superficie. Entonces, eso lo vemos en la clase de mañana.